quiero hablar de cómo empezó Tabito Stories. Entonces, Tabito Stories empezó ya en el 2020. En el 2019 aún empecé a trabajar con pinturas, contando historias a través del periódico y todo esto. Y ahí fue cuando me di cuenta que yo puedo contar historias con el periódico. Y siempre me han gustado las historias, siempre se me ha hecho muy fácil a mí hablarle a un desconocido, a una persona que apenas conocí y conocer su historia, de dónde vienen. Siempre se me ha hecho muy fácil conocer de ellos y genuinamente me he interesado en conocer un poco más de ellos. Entonces siempre como he tenido esa motivación en conocer la historia de los demás. Entonces ya de eso he hecho en el 2020, al principio del semestre escolar, en enero, fue cuando empecé a hacer pinturas. Y hice una pintura en la que cuento la historia de Emerson, en la que él sale con Spider-Man y básicamente cuento su historia desde joven hasta ya a su edad que está ahorita, ¿verdad? Sí, en que ella se refleja la visión y los sueños que yo tengo desde pequeño y llegar aquí a los Estados Unidos, que a pesar de cualquier barrera y hay que salir adelante. Sí, y ahí hicimos esa pintura de él, hice esa pintura de él con periódico, ya después de ahí hice la pintura de otro amigo mío que se llama Lance Cardosa, ya después de hacer la pintura de su papá, hice la pintura mía, y ya después me enfoqué en pintarme a mí, en pintar mi historia, en pintar cosas que a mí me parecían interesantes, ya después terminé haciendo otra pintura que básicamente se llama Captain America, en la cual cuento la historia de un muchacho mexicano, mexicano-americano, que nació en los Estados Unidos y fue a la guerra. Y cuento la historia de las dos culturas entrelazándose en esta pintura, y usó periódico de 1945, al final de la guerra mundial, de la Segunda Guerra Mundial. Y ya la forma en la que agarré este periódico fue muy interesante, como les cuento, de que así como les digo que siempre se me ha hecho muy fácil conocer de otras personas a la persona que me dio este periódico. Usualmente yo se lo iba a comprar, pero la señora, ya cuando hablamos un poco más, le enseñé las pinturas, le enseñé lo que estaba haciendo, ya a ella le gustó esto y me la regaló. Y además de regalármela, me cuenta la historia de su vida. Y yo digo, wow, eso es interesante, es muy bonito conocer de otras personas y conocer un poco más algo personal de ellos, porque de cierta forma te conecta más a ellos. Tal de que ella y yo hablamos como, no sé, yo llegué a su casa como a las 10 de la mañana, terminé yéndome de su casa como las 3 de la tarde, y hablamos y me contó su vida, me contó todo lo que había hecho, y de cierta forma los conectamos un poco más y yo dije, wow, esto es bonito, me gusta demasiado. Sí, la verdad es bonito conectar con las personas. Creo que he tenido varias, si no muchas experiencias similares. Y es bonito, la verdad, eso del periódico me recuerda algo también, que tenía mucho contacto con la persona, con la señora que era encargada de la librería en la preparatoria donde íbamos, y me regaló un libro porque a mí me encantó la Segunda Guerra Mundial. Y cuando abrí uno de ellos, ahí estaba también un pedazo de un periódico del LA Times del tiempo de Hitler, cuando lo capturaron, y es muy bonito hacer esa conexión. Sí, es muy bonito todo eso, y también cómo se llama, ya de allí la historia de Tabitha Stories, cómo está creciendo, ¿verdad? Sí. Y la razón por la que tengo es porque tú fuiste una gran influencia en cómo empezó el podcast y cómo empezó, cómo se llama, todo lo que estamos haciendo ahorita, al igual que mi familia. Porque siempre he tenido ese espacio para poder grabar, para poder hacer todo en la casa. Aunque no es un estudio, tenemos lo necesario para grabar, que son dos micrófonos y dos cámaras, tres cámaras que tenemos ahorita, mi teléfono, la cámara y la computadora. Y en este podcast básicamente es lo que les quiero hablar. Les quiero hablar cómo fue que empezamos, y
les quiero hablar cómo crear un podcast y todo lo necesario que tal vez se necesite. Entonces, ya en el otoño del 2020, ya había comprado mi computadora, ya tenía todo, ¿va? Sí, Y ahí fue cuando tuve acceso a los programas de Adobe. sí, sí. Ahí fue donde tuve acceso a estos programas y tomé una clase de diseño gráfico en la cual aprendes a editar videos en Premiere y después en Audition puedes, básicamente el video que tienes lo puedes subir fácilmente a Audition, donde puedes editar el audio, puedes editar el ruido, puedes editar todo lo necesario que se necesita para grabar un podcast. Y Emerson tiene experiencia en eso porque le estuve enseñando durante un tiempo que tenías un show, cómo se hacía eso, ¿verdad? Sí, el canal que pues también fue motivación por parte de ver cómo hacían las cosas y empecé, luego tuve la experiencia de estar editando, no me entré más a eso porque quizás yo digo que para eso cada, cada quien tiene su talento porque yo he intentado y la verdad no se me hace tan fácil. Para mí es más fácil interactuar con las personas que estar editando, pero en realidad es una experiencia muy bonita porque uno se ve a sí mismo y ve lo que logra con la otra persona y la influencia que también se logra a través de conectar con los que ven el podcast y los que escuchan, ya sea en cualquier plataforma que se suba. Y cada vez es un poco más y es bonito saber de que hay una comunidad ahí que está viéndote. Sí, y tienes razón en todo eso, de que hay una comunidad que está viéndote y tal vez al principio cuando empiezas no tienes demasiados seguidores, pero ya la gente se empieza a interesar en esto y cuando le empieza a gustar lo que estás haciendo, es bonito ver cómo a ellos les gusta todo esto. Y eso es algo que siempre me ha gustado, te digo que de las personas que he grabado siempre he tenido un conocido, una persona que me dice, hey, me gustó el podcast que grabaste con este muchacho, me gustó mucho la historia de esta persona. Y básicamente, antes de llegar al podcast, Tabito Stories digo Tabito Stories porque siento que yo soy Tabito Stories, siento que yo soy Tabito Stories, pero yo ya tenía esa experiencia de cómo grabar, porque trabajé en una radio durante un tiempo, y en la radio yo era productor de grabación, entonces yo básicamente me enfocaba en la grabación, me preocupaba por el equipo. Y ya después cuando en mi clase de diseño gráfico me dan el acceso a Audición, me doy cuenta que el programa es muy similar a la radio. Básicamente tenía una radio, tenía un estudio en mi computadora, lo cual me pareció interesante. Dije, wow, es fascinante porque puedo editar el sonido, puedo, eh, puedo cortar las todas esas cosas que son necesarias, que básicamente hacen que el audio mejore. Y si estás contando una historia o quieres que la voz se escuche un poco más clara, la puedes hacer fácilmente más clara, lo cual es algo, algo valioso. Prácticamente se puede hacer cualquier cosa, un anuncio, un, un video, una entrevista como haces tú la mayoría de veces, o cualquier cosa que no solamente tienen que hacer podcast para tener ese tipo de equipo, sino que hay una variedad de cosas que se pueden hacer, pueden ir a hacer blogs y editarlo, pueden hacer lo que se les ocurra, grabar a su mamá haciendo recetas, que es algo muy común que a la gente en YouTube le gusta hacer, le gusta ver, pues algo, cualquier cosa que sea, ¿verdad? En el marco del positivo, que no tengan cosas que se malinterpreten, está bien iniciar con algo, porque yo inicié el canal mío, se llama The Able Guy, si les interesa, y hay unas que, creo que hay como 4 entrevistas. Eh, y yo inicié, pues yo que me encanta la historia, yo tenía la idea de comenzar a hablar acerca de eventos históricos y luego comencé a entrevistar personas. Pero paré porque estoy en la universidad y pues me quiero enfocar en eso también. Quisiera volver a empezar, pero la verdad es que es compartirles que es muy bonita la experiencia y cualquiera que
quiere iniciar lo puede hacer y no hay barrera que lo detenga porque tú eres